arrancar. Bien. Entonces, recordemos un par de cositas. Entonces, recordamos la pila, ¿no? La pila cuadrada que teníamos por allá en una imagen, donde aquí estaba el polo negativo y por aquí estaba el polo positivo. Entonces, ¿qué es la ilustración que se miraba ahí? Que los electrones, aquí hay muchos electrones, ¿cierto? Están acumulados muchos electrones en este polo negativo. Y que si yo uno ese polo negativo con este polo positivo, entonces los electrones, siguiendo pues la ley de Coulomb, donde entre ellos se repelen y el polo positivo los va a atraer, entonces estos electrones van a seguir este camino de este hilo conductor, ¿cierto? Hasta el polo positivo. Cuando esto sucede, pues en principio hay una diferencia de potencial. Una diferencia de potencial. Listo. Si existe esa diferencia de potencial y los electrones, que en este caso son las cargas que nosotros vamos a mirar, entonces si las cargas viajan de un potencial a otro, entonces se crea un flujo. Y ese flujo es un flujo de corriente eléctrica. Entonces fíjense que cuando las cargas se mueven, ¿sí? Siguiendo pues una ruta, o sea, un hilo conductor, ¿sí? Donde hay una diferencia de potencial, pues existe una corriente eléctrica. Entonces, recordemos que la diferencia de potencial también la podemos señalar como el voltaje. Entonces, uno puede decir que esta será una pila de 9 voltios, ¿sí? Dependiendo, ¿sí? de pues el voltaje, pues entonces vamos a tener pues diferentes situaciones como campos eléctricos, la capacitancia, así todo lo que podamos conectar ahí. Por ahora, pues entonces vamos a ver qué es esa corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? Pero hay que tener en cuenta, pues, en principio, ese concepto, donde las cargas están en movimiento, ¿listo? Entonces, si las cargas se mueven, hay corriente eléctrica. Si las cargas no se mueven, si están ahí quietas, pues aquí es donde nosotros podemos ver tanto campo eléctrico como fuerza eléctrica. ¿Sí? O sea, lo que vimos al principio del curso, que fue la ley de Coulomb y pues la ley de Gauss, o sea, el campo eléctrico. Bien, entonces, si la trayectoria es continua, entonces si tenemos un circuito, ¿sí? Un circuito cerrado donde ese hilo pues no tiene huecos, ¿sí? O sea, es continuo, entonces podemos decir que hay corriente eléctrica. De manera más precisa, la corriente eléctrica en un alambre se define como la cantidad neta de carga que pasa a través de una sección transversal del alambre. Entonces, normalmente, tenemos aquí pues un alambre, ¿sí? El alambre normalmente es circular, es cilíndrico, y lo que medimos es una sección transversal, o sea, un pedacito de área de ese, ¿sí? De ese hilo. Entonces, cuando uno habla de una sección transversal, entonces uno habla de un pedacito, ¿sí? Pero de área, ¿sí? Entonces, del área de de ese hilo conductor. Entonces, ahí está. Entonces, lo que vamos a ver es qué tanto, ¿sí? ¿Qué tanto, qué tantos electrones, en este caso, qué tantos electrones fluyen a través de esa sección transversal durante cierto tiempo, ¿sí? Si nosotros podemos medir la cantidad de carga, ¿sí? Que pasa por esa sección transversal, ¿sí? Por esa sección, por ese pedacito de cable, durante cierto tiempo, cierto intervalo, pues entonces eso es la corriente que fluye por ese hilo conductor. Entonces, tengamos en cuenta que la carga, pues, ya estamos hablando de electrones, ¿cierto? Porque ya es el flujo de corriente eléctrica. Entonces, esta carga va a ser electrones. ¿Listo? Y el tiempo, pues obviamente, va a ser un delta muy pequeño, ¿no? Entonces, esto está medido en segundos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si la corriente si el tiempo es muy pequeño, ¿sí? Si el tiempo es muy pequeño, entonces la corriente que va a fluir es bastante alta, ¿sí? Si el tiempo disminuye, pues vamos a tener una medición de la corriente muy alta. Pero si, sí, si el tiempo aumenta,
Si el tiempo aumenta, ¿sí? Si se hace muy grande, si ese delta de T es muy grande, pues la corriente va a disminuir, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tratamos de hacer o qué es lo que sucede realmente en las casas? Entonces, los tiempos, esos tiempos prácticamente son constantes y lo que fluye es la carga que fluye por cada hilo conductor. Entonces, como la carga es muy alta, pues la corriente también va a ser muy alta. Entonces, ¿qué pasa aquí? La carga y la corriente son directamente proporcionales e inversamente proporcional al tiempo. Entonces hay que tener en cuenta eso. Bien, entonces en ese orden de ideas, pues la corriente la medimos en amperios. Entonces ahora sí aquí apareció la palabra amperios o la unidad de los amperios, que significa la cantidad de carga sobre el tiempo que estamos midiendo. Entonces es un coulomb sobre segundo. Entonces aquí ya podemos tener idea o ya podemos revisar qué es la corriente. Entonces si cuando nos hablan de amperios, entonces eh, normalmente la corriente eléctrica, entonces la corriente eléctrica de la casa, entonces ¿cuánto fluyen ahí? 2 amperios por ahí, exageradamente, hasta menos. Yo creo que es medio amperio lo que alcanza a fluir por esa corriente. Entonces, si tenemos la corriente convencional de la casa, pues ella son 110 voltios. ¿Listo? 110 voltios. Y pues la idea es que la gente que lo toque no se electrocute, ¿cierto? Pero pues yo creo que alcanza a viajar 1 amperio. ¿Sí? Nunca lo he medido, Profe, señor. profe, una pregunta. ¿Los voltios qué vienen siendo? Entonces, acuérdate que los voltios que hacen, ¿qué es la representación de los voltios? El, La diferencia de potencial, ¿no? O sea, el flujo de corriente entre un lado y otro, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos aquí digamos, la foto de la conexión entre el polo positivo y el polo negativo, ¿cierto? Bueno, coloquemos aquí positivo que lo dibujé mal. Entonces, entre el polo positivo y el polo negativo, entonces hay una diferencia de potencial de 110 voltios. O sea, entre los dos conectores hay una diferencia de potencial de 10 voltios. ¿Sí? Sea una pila, sea una batería. Y la corriente que fluye entre ellos, si no estoy mal, el de la casa fluye hasta máximo 1 amperio. Porque si uno lo toca, si una persona toca más de medio amperio, ya puede estar muriendo. Entonces la idea es que pues, sea seguro frente pues al manejo, a la manipulación de la corriente eléctrica en la casa. Pero pues obviamente hay gente que se ha electrocutado tocando solo la toma corriente o conectando ahí simplemente algo. ¿Listo? Entonces acuérdate que los voltios son la diferencia de potencial que hay entre los dos polos. ¿Sí? Entre los dos polos. ok, Entonces, profe. este polo puede estar a 0 voltios y este está a 110. Pero recordemos que la corriente de la casa es corriente alterna, ¿cierto? Es corriente alterna. Entonces, el tomacorriente, entonces si nosotros tenemos aquí el tomacorriente, entonces por eso nosotros podemos conectar las cosas en cualquier dirección, porque esto varía entre positivo y negativo, ¿sí? O sea, eso varía, ¿sí? Eso varía 60, constantemente 60 Hz, ¿no, profe? a 60 Hz, ¿sí? Entonces eso varía. Entonces por eso podemos conectar nuestros electrodomésticos de cualquier manera y no pasa nada. Contrario a la corriente continua, entonces la corriente continua pues no tiene fluctuaciones, no oscila ni nada, entonces ella sí toca tener pendiente cuál es el polo positivo y cuál es el polo negativo, ¿listo? Para que poderlos conectar. Entonces por eso cuando usted compra un carrito, pues entonces el carrito le dice, vea, coloque aquí el positivo y aquí el negativo. Cambio, usted va a conectar su cargador del celular y pues no importa cómo lo ponga ahí. Ya. Esa es una de las grandes ventajas, o bueno, desventajas, ventajas.
frente a la situación. Bien, entonces digamos acá, en un alambre existe una corriente de 2.5 amperios, entonces tenemos una corriente I de 2.5 amperios y el tiempo pues son 4 minutos, o sea, estamos examinando el delta de T, son 4 minutos. ¿Cuál es la carga total que pasa por el punto dado en el circuito y cuántos electrones equivale a esa carga? Entonces, en principio, revisemos que esto se mide por segundos. Entonces, cuando tenemos que pasar esto, entonces 6 por 4, 24, son 240 segundos. Y vamos a aplicar aquí la formulita que acabamos de tener. Entonces recordemos que es I es igual a la carga Q sobre el tiempo. ¿Cierto? Esa es la formulita. Nos están preguntando cuál es la carga. Entonces despejemos de aquí la carga. Entonces quedaría que la carga es igual a la intensidad por el tiempo. ¿Sí? Entonces la corriente por el tiempo. Ya sabemos que la intensidad son 2.5 amperios y el tiempo 240 segundos. ¿Listo? Multiplicamos eso. 600 coulombs. Entonces 600 coulombs de carga. Esa es la carga que fluye por ese hilo, o por esa sección, o por ese pedacito de hilo. Pero entonces nos están preguntando cuántos electrones hace, digamos, hace omisión, o cuántos electrones son los que están fluyendo por ahí. Entonces, para revisar cuántos electrones, primero debemos tener cuál es la carga del electrón. Entonces recordemos que la carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces, cantidad de electrones va a ser igual a los 600 que tenemos ahí, los 600 coulombs, y lo vamos a dividir entre 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces, dividido 1,6 por 10 a la menos 19, nos da 3,75 por 10 a la 21 electrones. Bueno, listo. Entonces, fíjense la cantidad de electrones tan impresionante que viaja en un intervalo de 240 segundos. ¿Listo? O sea, de 4 minutos. Entonces, usted encendió la luz de su habitación durante 4 minutos, ¿sí? Bueno, suponiendo que en la casa hay 2.5 amperios de corriente, y entonces toda esa es la cantidad de electrones que pasó por ese cable durante esos 4 minutos. Entonces, fíjense que la cantidad de cargas es lo que permite el flujo de corriente. Y pues menos mal, ¿sí? Menos mal se puede hacer eso. ¿Listo? Bien. Sí. Hoy no está Kevin, ¿sí? Está Kevin y Edwin, ¿sí? Ahí están, profe. No saludaron ni nada, güey. Oiga, profe, Señor. una preguntita, profe. Esa ecuación no tiene nada que ver con la ley de Ohm, ¿no? Sí, para allá vamos. O sea, Ah, ok. digamos que todo esto ya vamos para la ley de Ohm. Este es el preludio ahí de la ley de Ohm. Bien, entonces, fijémonos acá. Entonces, entonces, ojo, la corriente, por ejemplo, en este primer gráfico, va desde la parte positiva hasta la parte negativa. O sea, la corriente fluye de esta manera. Profe, luego no es lo contrario. No, De negativo a positivo. los electrones son los que viajan desde la Ah, parte ya, ya. negativa a Ah, la ya. parte positiva. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Recuerden que la corriente, ¿sí? Como la vamos a empezar a trabajar ahorita en los circuitos y todo lo demás, entonces, en circuitos, la corriente siempre va a salir o siempre va a fluir desde la parte positiva, ¿sí? A la parte negativa. O sea, entonces, por eso, en esta imagen, vemos la corriente convencional. Miren aquí,
Por eso le hablan de corriente convencional, pero en realidad el flujo de electrones está al lado contrario, o sea, hacia el lado contrario. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Los electrones están viajando desde el polo negativo al polo positivo, siguiendo la diferencia de potencial. Acuérdense que viajan desde donde hay más potencial al de menos potencial, ¿sí? Pero la corriente convencionalmente se mide de la otra forma. Igual, bueno, cuando veamos esto más adelante nos vamos a dar cuenta de que pues no importa, digamos, si nos equivocamos en el sentido de la corriente, ¿sí? Lo importante es aprenderla a calcular de manera acertada, ¿sí? La única diferencia es que nos va a dar negativo o algo así, pero si nos da negativo, entonces nos da a entender de que estamos tomando el sentido de la corriente en el sentido equivocado, no es más, ¿sí? Profe, una pregunta, profe. ¿Quién dijo que, o sea, o qué científico dijo que los electrones iban de negativo a positivo? Que el flujo de electrones iban de negativo a positivo. Bueno, pues en principio eso se empezó a trabajar desde Benjamin Franklin, luego fue Coulomb, luego fue Faraday, ¿sí? Todos esos, pues sobre todo Faraday fue el que trabajó campos, ¿sí? Campos y corrientes, y luego llegó Ohm, Charles Ohm, que fue el que trabajó toda la parte de circuitos. Y pues obviamente él fue el que encontró el flujo de corriente de un lado hacia otro. Después llegó Kirchhoff. Entonces, primero fue Ohm, luego fue Kirchhoff. Y Kirchhoff también identificaron los flujos de electrones de un lado a otro, sobre todo el manejo de corrientes y demás. Ellos fueron los que Ah, sintetizaron todo eso. Igual todo eso lo vamos a ver, ¿no? O sea, vamos a ver la ley de Ohm y potencia eléctrica y luego vamos a ver leyes de Kirchhoff. ok, profe. ¿Listo? Bien. Entonces, les iba a comentar acá. Si usted coloca aquí un multímetro, ¿sí? Puede que me esté equivocando aquí cómo voy a pintar esto, pero pues simplemente es para simbolizarles. Si yo coloco aquí un voltímetro, entonces si este es el lado positivo del voltímetro y este es el lado negativo, pues entonces la corriente me va a dar de manera positiva, o sea, bien, ¿sí? Si yo lo coloco en el sentido contrario, es decir, si yo coloco aquí el signo negativo y aquí el signo positivo del voltímetro, lo único que me va a dar es que un signo negativo en la corriente. Entonces eso quiere decir que me estoy equivocando en la medición. No me está midiendo que se está restando, ni que se está desapareciendo la corriente, ni que estamos viajando en el tiempo, sino simplemente que estamos midiendo de manera equivocada. ¿Listo? Pero ojo, esto solo se puede hacer en corriente continua. En corriente alterna, si usted se equivoca, se tiró todo. Perder el multímetro. Sí. ¿Listo? Entonces, por eso los voltímetros o sus multímetros, los que yo les vi allá en el salón, entonces por eso siempre traen el signo de la corriente alterna, ¿sí? Y los signos de la corriente continua. Entonces, por eso hay que tener ahí cuidado frente a eso. Si no, pues uno se tira las cosas. Bien, entonces aquí vemos cómo se produce la energía. La energía se produce desde centrales termoeléctricas, ¿sí? O hidroeléctricas o de parques generadores de energía, ¿sí? De energía renovable. Estos viajan hasta la central, pero entonces fíjense que normalmente en las centrales sale o grandes cantidades de corriente, 200 a 400 mil voltios. Esto llega a las centrales y en las centrales pues se distribuye para la parte industrial, ¿sí? Y para el consumo doméstico. Fíjense que pues, esta imagen es de 220 voltios, pero pues obviamente hay aquí transformadores, por eso en cada barrio, cada cierta cantidad de cuadras, hay transformadores que bajan la energía, ¿sí? Bajan la cantidad de energía eléctrica de 3000, ¿sí? De 3000 a 5000 voltios y lo bajan a 110. Entonces, por eso hay cables, entre los cables que nosotros vemos en la calle, en las avenidas, en la calle, en los barrios, más o menos transportan entre 2000 y 5000 voltios. Y ya los que vemos, por ejemplo, en las avenidas, ¿sí? Por ejemplo, sobre las Américas, sobre la 68, ¿sí? O sea, esos cables ya manejan entre 10.000 y 15.000 voltios, ¿sí? Porque son los que están distribuyendo la energía. Y por ende son más altos. Entonces, por eso ustedes se dan cuenta de que a veces hay cables o hay postes más altos y eso simplemente es para
decirle, vea, estos son los cables de media tensión, estos son los de baja tensión, estos son los de alta tensión. Ahí está. ¿Listo? Profe, yo tengo una pregunta. Señor. Yo a veces he visto que cuando están las líneas de alta tensión, tienen como una esfera. ¿Qué es eso? ¿Un aislante? Una esfera. Ah, que tienen como una resina, ¿sí? Ajá, Como una cerámica. sí, Ah, bueno, lo que pasa es que pues ustedes saben que los cables en el llegado caso de que les caiga un rayo, sí, les puede caer un rayo. Entonces el rayo se dirija por el cable, sí, o sea, viaje por el cable y lo que hace esa resina es tratar de que no cierre el ciclo, sino que se distribuya al polo a tierra. ¿Listo? No sé si antes, eso lo utilizaban antes, estoy hablando de algunos años. Estaba el poste y al lado del poste había como una guaya. ¿Nunca vieron una guaya clavada a la tierra? sí, profe. Más que todo en Esa, los... esa guaya es el polo a tierra de ese poste. Ahora ya no se usa. Ahora ustedes ven que los postes no tienen ese polo a tierra. Ese polo a tierra ahora va por el centro del poste. Entonces por eso los postes son huecos ahora y esa varilla, bueno, esa guaya ahora va por el centro del poste. Entonces, ¿qué hace? Cuando cae un rayo, en el llegado caso de que les caiga un rayo a esas líneas, entonces lo que hace esa cerámica o esa porcelana es dirigir la corriente para que se vaya por, por el polo a tierra y no perturbe y no se devuelva la corriente. O si no, pues imagínense un rayo que caiga por acá y se distribuya por todo lado, pues molesta, o sea, crearía una sobrecarga y pues dañaría todo. Ahora usan eso. ¿Listo? Los materiales aislantes, pues son los que usan los trabajadores, ¿no? Sus botas dieléctricas, sus guantes de asbesto para poder trabajar con ellos. Bueno, entonces la alta tensión permite manejar grandes bloques de potencia, lo cual facilita el transporte, consumo, seguridad y economía. Las redes de alta tensión están construidas principalmente por hilos de cobre, aluminio y hierro, o hierro, lo cual ayuda a que la corriente viaje sin impedimentos. Entonces, en las casas particularmente se usa cobre, ¿sí? Y pues para las redes de alta y media, pues utilizan aleaciones, hierro y demás. Cada línea puede ser diferente a otra frente a su grosor, cantidad de hilos, material y longitud. La idea es mantener la eficiencia de un buen flujo eléctrico hasta llegar al hogar. Entonces, mm, existen materiales que se oponen al flujo de corriente. Entonces, hay unos que se oponen más que otros al flujo de corriente. Entonces, por eso existen materiales conductores y por eso existen materiales aislantes. Entonces, después de cierto recorrido, la corriente llega a lo que denominamos transformadores. Estas son bobinas gigantes que permiten reducir el voltaje considerablemente a razón de 110 o 220 voltios. Entonces, fíjense fíjense aquí en este dibujo, esta es una línea pues, de media tensión. Podemos decir que esto está entre 5000 y 10.000 voltios, ¿sí? Y lo que hace el transformador es reducirlo, miren aquí, a una línea de 110 voltios, ¿sí? Entonces, coge la energía desde la media tensión, ¿sí? Y la transforma, ¿sí? Hasta los 110 voltios que llegan a nuestra casa. ¿Listo? Eso es lo que hace. Entonces, estos son fíjate que aquí son los aislantes, mira, lo que tú comentabas. Entonces, estos postes particularmente siempre tienen, mira, y aquí están los otros, mira esta línea. Estas líneas también son las que permiten salvaguardar esos cables, ¿sí? Y también hay que tener en cuenta la distancia entre los cables. ¿Listo? No podemos poner tres cables, ¿sí? De estas magnitudes o de esos voltios tan altos porque cada cable produce un campo magnético, ¿sí? Entonces esto se produce un campo magnético que puede perturbar con el otro campo magnético del otro cable. Y si se perturban los dos campos magnéticos, entonces se producen corrientes
parásitas o corrientes anómalas que hacen cortos y demás. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta también la separación entre los cables. No sé si alguna vez han visto cuando Codensa van a hacer revisión en las casas y ellos sacan como una especie de, pues como de detector y no revisa la tomacorriente, sino revisa la pared. ¿Sí? ¿Alguna vez lo han visto? No, no, señor. ¿No? Sí, profe. Entonces, ellos lo que están buscando son flujos, o sea, que hayan corrientes parásitas o flujos de corriente que se estén desplazando por la pared o algo así. Entonces, por ejemplo, si usted va por su casa y tocó la pared y recibió una descarga, un chispazo de energía, eso quiere decir de que algún cable está dañado, de que alguna conexión está mal hecha y entonces hay un flujo de corriente que se está apoderando de toda la pared y la corriente está viajando por toda la pared y, mejor dicho, la tiene electrificada. Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo mismo sucede con esos cables. Si un cable está muy cerquita del otro, pues se hacen corrientes parásitas que pueden influir en cortocircuitos y demás. O sea, profe, ahí estaba hablando del arco, ¿no? Sí, eso. Entonces también pueden. Entonces, por eso los cables están separados ya a cierta medida para que no influyan este tipo de cosas. Igual si hay un, por ejemplo, si le cae un rayo a ese transformador, en primera instancia, pues actúan todos los aislantes y se trata de canalizar pues el rayo hacia tierra. Pero pues ustedes saben que los rayos pueden variar y tienen hasta 3 millones, 5 millones de voltios. Entonces uno no sabe si alcanza pues a manejarlos, ¿no? O sea, si la construcción o como está eso hecho, pues soporte ahí la descarga y pueda pues eliminar toda esa corriente. Si no, pues entonces se crean pues arcos de corriente y corrientes parásitas y demás. Bien, entonces aquí vemos, entonces sería que la persona que toque un cable de baja tensión puede vivir. Entonces miren esa foto ahí, este señor ahí colgado. Pues si no cierra el circuito, pues no pasa nada, profe. Eso, entonces muy bien. Entonces, si esta persona, digamos, está parada sobre una de 5000 voltios, ¿listo? Y de casualidad toca otra, y esta otra está a 3000 voltios, pues se crea una diferencia de potencial de 2000 voltios. Entonces, todo ese voltaje va a pasar a través de él y pues obviamente puede sufrir una descarga eléctrica. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con los pajaritos? No, pues ellos no cierran el circuito, profe. Eso, muy bien. Eso. Entonces, la corriente, o bueno, los voltios van a fluir a través de ellos y no va a pasar nada. ¿Listo? No pasa nada. Lo importante es pues sí, lo que tú dices, no cerrar el circuito, ¿sí? Si esta persona llega a cerrar el circuito ahí, por más contenta que esté, y entonces ahí puede quedar. ¿Listo? Bueno, entonces la corriente continua, pues recuerden que la corriente continua, pues son la corriente más convencional que nosotros conocemos, que es la que se utiliza para todos los aparatos eléctricos y electrónicos, y pues es muy segura, ¿no? O sea, uno con una pila de 1.5 voltios, pues no le va a pasar nada, ¿sí? Con la pila de 9 voltios de pronto, si se la echa a la lengua que le pase choques eléctricos, pues a que le pase cosquillas, eso sí. Bien, entonces la corriente pues se utiliza pues para varias situaciones. Una es para efectos caloríficos, entonces las duchas que tenemos en nuestras casas, las estufas de corriente pues ya no se usan casi, aunque algunos las alcanzamos a utilizar y a conocer. De pronto los muchachos no alcanzaron a conocer esas. Sí, eso no. Efectos Bueno, químicos, entonces como vemos aquí, uno puede, por ejemplo, introducir un cable un cable. Bueno, pues uno puede introducir una carga eléctrica sobre un líquido, sobre todo agua, y separar el oxígeno del hidrógeno, por ejemplo, y hacer lo que se conoce como hidrólisis. O hacer campos magnéticos en donde se aplican principalmente pues, a los multímetros. Los multímetros trabajan con un campo magnético donde le permite a uno medir las corrientes y todo lo demás que nosotros podemos medir ahí. Bien,
Entonces, lo que les decía. Entonces, ya sabemos que existe un flujo de corriente porque las cargas se mueven de un lado a otro siguiendo una diferencia de potencial. Existe corriente alterna, que es la que viaja pues, desde grandes distancias acá. La corriente continua, que es la que se trabaja en dispositivos pues, electrónicos y de casa. Pero esos hilos conductores pues no son del todo conductores. Hay unos que se oponen totalmente al flujo de corriente, son los que se llaman aislantes. Los mejores conductores pues son la plata y el oro, pero pues obviamente construir cables de oro pues es muy costoso, aunque en los procesadores de última tecnología se utilizan hilos de oro para mejorar el rendimiento. Ya existen los semiconductores como pues el aluminio y el cobre, que son los que se utilizan pues para los alambrados eléctricos ya de la casa y demás, o utilizan otras aleaciones. ¿Listo? Y los aislantes, pues como la madera, la goma, el corcho, ¿sí? Que se utiliza pues, para aislar. Menos mal. Bueno, entonces, sí, menos mal podemos utilizar eso para manejar la corriente. Pero, profe, si la madera está, eh, digamos que no total seca, ahí no hay flujo de corriente o de voltaje. Si está seca, si está seca, No, 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 si está, o sea, el árbol está, por lo menos así, en el caso de que los árboles tocan la red, pues tienen que hacer, eh, cogen y cortan el árbol porque no, porque sí, pues ahí, para que no interfiera con el cable y lo pueda dañar, más que, más que si hay contacto. Pero si hay contacto, sí pueden haber. Sí, la corriente puede viajar. Sí, señor. Recuerda que, digamos, si es un cable normalito, ¿sí? Acuérdate que por el cable, pues este es el tema de más adelante, pero por el cable se crea un campo magnético y ese campo magnético puede producir un campo eléctrico. Entonces, si hay algo que lo toque, ¿sí? Por ejemplo, ese árbol, así por más aislante que llegue, entonces, ¿qué pasa? Lo va a cargar, pero no lo va a cargar de corriente eléctrica, lo va a cargar de electrostática, o sea, electrones por acá, así como cuando usted se quita el saco y suena. sí, sí. Entonces va a tener electrones. Si una persona lo toca, pues ¿qué va a hacer? Estos electrones pues van a fluir hacia la mano de esa persona y simplemente le va a dar un chispacito. Pero no más. No más, no lo va a matar ni nada. Ah, bueno, profe. Sí, sí, no. Entonces, a duras penas va a pasar eso. Es más, quizás la situación... Ah, bueno, también hay que tener en cuenta que el árbol está enterrado en el suelo, ¿no? Sí, claro. Entonces está haciendo prácticamente tierra. Entonces toda esa corriente, posibles electrones que se vayan a generar ahí, pues se van a desplazar prácticamente a tierra lo más rápido posible, ¿no? Porque acuérdense que la naturaleza, toda la naturaleza es positiva. La tierra, los árboles, todos ellos son positivos. Por eso es que llegan los rayos y le caen a los árboles. ¿Listo? Ah, Entonces, ok. eso sí. Bien. Entonces, en ese caso, pues hablando de materiales conductores, semiconductores y aislantes, pues tenemos la resistividad. Entonces, la resistividad entonces es una nueva propiedad pues, de los objetos, bueno, es pues ahora los objetos tienen una nueva propiedad que se llama la resistividad. La resistividad es cómo se opone el objeto al flujo de corriente. Entonces hay materiales conductores, así como aquel señor donde no hay ninguna oposición, no hay ningún obstáculo que impida el flujo de corriente. Un semiconductor donde hay algunos obstáculos, pero aún así la corriente alcanza a fluir. Estamos hablando aquí, por ejemplo, del oro, aquí estamos hablando del cobre, ¿sí? Y materiales aislantes donde definitivamente el flujo de corriente pues no va a pasar, es muy difícil. Entonces estamos hablando de la madera, por ejemplo. Entonces ahí está, digamos, como la visión, la parte visual para poder ilustrar lo que estamos hablando. Entonces, esta parte o la resistividad de ese objeto entonces va a estar pendiente o va a estar asociada al tipo de material, ¿sí ven? Entonces, vean, aquí estamos hablando del oro, estamos hablando del cobre, estamos hablando de la madera. Estamos hablando de la longitud que puede tener ese cable, ¿sí? Entonces, el cable puede ser de cobre, pero puede tener 20 kilómetros, puede ser, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta la longitud. El área de la sección transversal, entonces obviamente pues este es el grosor, ¿sí?
qué tan grueso es el cable. ¿Sí? Es muy diferente usted usar un cable bien grueso para hacer una conexión de, no sé, de teléfono, ¿sí? Donde no necesita sino un cable bien delgadito. Y la temperatura. ¿Listo? Entonces, ahí está. Entonces, Bueno, una pregunta. señor, Según la distancia, ¿se puede disminuir el voltaje? según la distancia se puede disminuir el voltaje, pero O sea, depende sí, del hilo digamos, conductor. depende del hilo conductor, ¿no? Sí. Ah, ok. Entonces, claro, si tú tienes por ejemplo, una manguera, ¿sí? Entonces, esa es la alusión, una manguera convencional, que es de media, ¿no? O sea, ya cuando es de media, ¿sí? De media pulgada de Sí, grosor. señor. Sí, señor. Entonces, si tú llegas y en vez de tener una manguera de media, colocas una de, no sé, de 5 pulgadas, una cosa bien grande, pues el chorrito que va a salir es muy pequeñito. En cambio, Que para la corriente necesito un cable más pequeño. eso, entonces ahí es jugar entre esas dos. Es jugar entre las dos, entre la longitud y el área. Ah, bueno, madre. Entonces, es como la plastilina cuando la estás haciendo, cuando la estás amasando y la estás haciendo bien largota. Entonces, si ves que entre más y más larga tú la haces, en más delgadita se vuelve más delgadita hasta que llega un punto en el que ¡pum! Se rompe. Ok, profe. ¿Listo? Entonces, ahí ya trabajamos y hablamos la resistividad. Entonces, fíjate aquí. Entonces, aquí está la ecuación que nos relaciona esas dos cosas. Entonces, en principio, este ρ, que depende del material, ¿sí? Este ρ depende del material, entonces ya es una característica propia del material, ya la tienen calculada, ya existen tablas de eso. Y aquí viene pues lo que estábamos hablando. Entonces, la longitud del cable, ¿sí? O la longitud del objeto y el área del objeto, ¿sí? El área transversal. Entonces, el grosor. O Entonces, sea, profe, una pregunta. O sea, que si yo voy a colocar una cometida, vamos a poner en un sentido, ¿no? En una finca, vamos a ponerlo así. ujú, Y el transformador me queda a cierta distancia. Yo podría utilizar esta ecuación para calcular qué cable debo utilizar sí, para que me llegue el voltaje como es. sí, para que no llegue tan, sí, para que no Tan haya de- tanta disminución del voltaje, o de la corriente mejor. Ah, ok, Porque el profe. voltaje se mantiene constante, ¿sí? Digamos, el transformador tiene 5000 voltios, ¿sí? Y usted lo va a Sí. trabajar 5000, bueno, ¿sí? O bueno, tiene los 120 voltios. Va a permanecer constante. Pero entonces cabe la posibilidad de que usted haga un cable tan largo, ¿sí? O de pronto muy grueso, utilice un cable muy grueso, y cuando usted vaya a conectar, entonces, pues no tenga la potencia necesaria, ¿sí? Para conectar, digamos, toda la casa al mismo tiempo, ¿sí? Esa es la Ah, situación. ok. Ok. Entonces vamos a hacer, creo que hay como 2, 3 ejercicios de eso, donde uno puede revisar eso. Entonces por eso, digamos, los cables de la casa son muy particulares, ¿sí? Los cables con los que se hacen conexiones en la casa. Son ese alambre de cobre, creo que tipo 10, número 10, 12, profe. No, 12, profe. 10 y 12, 12, 12. eso. Entonces ese ya es prácticamente la medida estándar que nos permite manipular la corriente sin que haya deficiencias de corriente, ¿sí ves? Sí, sí, sí. Entonces, ese 10, y tú puedes usar cables, o sea, tú puedes comprar 100 metros de cable y el cable te va a mantener, o sea, nunca le van a decir, vea, usted tiene que colocar un transformador ni nada. Ya ese cable es el estándar para todo. Ya es muy diferente que usted coja un cable de esos y le ponga otro, ¿sí? O sea, le ponga de otro estilo, por ejemplo, de 2 hilos o de 3 hilos. Entonces ya la situación cambia porque usted no puede hacer añadiduras de cables diferentes, tiene que ser el mismito y hacer una buena añadidura si la va a hacer. Sí, claro, sí, profe. Bien, entonces aquí tenemos la resistividad, de la resistividad depende del material, de la longitud y del área. Entonces, siempre se me daña y eso. Bueno, entonces vamos a calcular la resistividad de un cable de cobre que mide 50 metros y posee un área de 0,01 metros cuadrados. Bueno, entonces tenemos, en principio, revisen aquí la situación. Entonces tenemos cobre, ¿no? Entonces vamos a trabajar con el cobre.
¿Cuánta longitud tenemos? 50 metros. El área, o sea, el grosor de ese cable es de 0,1 metros cuadrados. Listo. Y la resistividad del material es 1,68 por 10 a la menos 8 ohmios metros. Entonces aquí ya aparece la unidad de la resistividad, que son Ohmios, los sí. ohmios. ¿Listo? Los ohmios. ¿Listo? Ohmio metro. ¿De dónde salió este dato? De la tablita. Fíjense que aquí está la tablita. Entonces el cobre, mírenlo aquí. Las tablitas pues ya están en Google, están pues ahí en cualquier libro, las pueden encontrar sobre resistividad. ¿Listo? Entonces ahí ya está. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos los datos. Entonces, resistividad, entonces este es el ρ que estamos trabajando, la longitud y el área. ¿Listo? Multiplicamos y dividimos y nos da la resistividad de ese cable. Entonces, fíjense que la resistividad de ese cable, a pesar de ser de 50 metros y tener este grosor, entonces es una resistividad muy pequeña, ¿sí? Es por 10 a la menos 5. Entonces es una resistividad muy, muy pequeña. ¿Listo? Y esto se mide en ohmios. O sea, toca ver el de la, digamos que el exponente ahí, profe. Sí. Entonces, claro, entonces acuérdate que si es un exponente negativo, pues es una medida muy pequeña. Esto es lo mismo que decir 0,00084 ohmios. Sí. O sea, es una resistividad muy pequeña, o sea, ni siquiera es uno. Ah, sí, profe. Entonces, fíjense la situación. ¿Y qué pasa? Si yo quiero seguir aumentando, puedo aumentar, por ejemplo, a unos 500 metros y la situación pues no va a variar mucho. Entonces, por eso te digo, este es el cable convencional, ¿sí? El que usamos, el que tú dices que es el número 12. Sí, Y si ves que por más metraje que uno le ponga, no va a variar mucho la resistividad. Sí va a haber una sí, pequeña oposición, pero no es una cosa exagerada que diga, "Uy, hijo de madre, es que si le pongo 51 metros, entonces ya no me va a fluir la corriente". No, la situación, pues, digamos, microscópicamente no se va a ver. O macroscópicamente no se ve, microscópicamente sí. Por allá los electrones se chocarán y harán fiestas, pero no nos va a ser significativo. Bien, ahora miremos acá. Para un alambre de cobre, entonces vamos a seguir trabajando con el cobre. De 20 metros de longitud, entonces una longitud de 20 metros. Tiene es un área de 0,8 metros cuadrados. Tiene en sus extremos unas terminales de una batería de 1,5 voltios. ¿Cuál será su resistividad? Entonces, ¿cuál será la resistividad de ese cable? Recuerden que el ρ del cobre, entonces es 1,68 por 10. A ver, lo sacamos de acá, a la menos 8 ohmios metro. ¿Listo? Hagan ahí la operación. Ya regreso. Resistividad es igual a ρ por L sobre A. Entonces sería 1,68 por 10. Uy, me faltó poner el dato de a la menos 8. A la menos 8. Listo, por la longitud que es 20 metros sobre el área que es 0,8. Listo, miremos a ver cuánto da eso. A ver, 20 dividido 0,8 por 1,68 por 10 a la menos 8. 4,2. por 10 a la menos 7. Listo.
ohmios. Listo, bien. Vale. Está. Listo. Bueno, ¿qué tan grueso es el cable? Entonces, ¿qué tan grueso es ese cable que estamos trabajando ahí? ¿Cómo sabemos, cómo podemos manejar ahí el área? ¿Sí? El grosor de ese cable, ¿cómo lo podemos medir? Bueno, este es un ejercicio muy parecido, pero entonces nos adelantamos un poquito al tema porque nos están dando los amperios, la corriente. Entonces, eso es para la ley de Ohm. Bueno, eso lo vamos a retomar más adelante, porque mira, revisa ahí ley de Ohm. Bueno, entonces vamos a ver potencia eléctrica. Entonces vamos a hablar sobre la potencia eléctrica. Entonces, como bien sabemos, la corriente eléctrica se puede transformar en otros tipos de energía, como por ejemplo la mecánica al mover un carrito. También si se aplica en diferentes aparatos electrónicos como estufas, calentadores y tostadores, se transforma en energía térmica. Uy, es térmica. Entonces el flujo de electrones por un filamento de un bombillo, por ejemplo, al chocar con los átomos de dicho alambre, aumentando la energía cinética y por ende la temperatura del alambre que se expresa en luz y calor. Entonces, eso es particularmente lo que sucede dentro de un bombillo, ¿no? Entonces, filamento de un bombillo. Entonces, los electrones viajan a través del filamento del bombillo, chocan con los átomos, con los átomos con los que está compuesto ese filamento, ¿sí? Y ese choque crea energía cinética y esa energía cinética pues se tiene que expresar, se tiene que transformar de alguna manera en otro tipo de energía, ¿cierto? Ese exceso de energía siempre normalmente se transforma y esa transformación se produce entre luz y calor. Bueno, entonces para encontrar la potencia eléctrica de un dispositivo eléctrico, recuerde que la energía de una carga a través de una diferencia de potencial es Q por B. ¿Sí? Entonces, la cantidad de energía potencial, ¿sí? La cantidad de energía potencial es equivalente a la cantidad de carga por el voltaje. ¿Recuerden qué es voltaje? Diferencia de potencial, ¿no? Entonces, esta potencia eléctrica es la energía transformada sobre el tiempo. Entonces, ahí toca un poquito de conceptos de física. Entonces, vamos a hacer ahí aquí vamos a utilizar este espacio para utilizar para hablar de la potencia. Entonces, fíjense bien, cuando una persona empuja un carro, una caja, un objeto, lo que sea, ¿sí? Entonces aplica una fuerza, ¿cierto? Entonces aplica una fuerza, ¿cierto? Aplica una fuerza para mover este objeto. Este objeto tiene una masa m, bueno, y demás. Si nosotros medimos esto, entonces aquí hay una posición inicial y la persona deja de empujar el carrito, o bueno, la carrito, el objeto, la caja, en una posición final, ¿cierto? Y estas dos cosas, o sea, es un delta de x, ¿cierto? Un delta de x. ¿Y un delta de x qué es? La posición final menos la posición inicial. Entonces, si decimos que esa fuerza, ¿cierto? Si esa fuerza actúa constante, ¿sí? Durante todo el recorrido, entonces decimos que la persona ejecutó trabajo, hizo trabajo. Y el trabajo es la fuerza aplicada por esa distancia. Entonces, esto es lo que se denomina el trabajo mecánico. Listo. Entonces, ¿qué es la potencia? Entonces, la potencia mecánica, ¿sí? La potencia mecánica es igual
al trabajo realizado en un tiempo determinado, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando aquí de la potencia? ¿Qué tan rápido o qué tan efectiva fue la fuerza que usted ejecutó? ¿Cierto? Entonces, entre usted más rápido, ¿sí? Si usted va a empujar esa cajita, ¿sí? Si usted se demora una cajita, si usted se demora llevando la cajita desde el punto A al punto B y se demoró un minuto, pues usted ejecutó esa fuerza pues con cierta eficiencia. Pero si usted solo se demoró un segundo, pues la potencia que usó fue pues más elevada. ¿Qué pasa con los levantadores de pesas? Entonces, con los olímpicos, ellos tratan de ejecutar la fuerza en el menor tiempo posible. Entonces, por eso ustedes ven que ellos llegan y se preparan y colocan la pesa primero pues como en la cintura y luego la suben y luego se paran ellos. Entonces, los tres pasos, ¿no? Entonces ellos tratan de hacer esos tres pasos lo más rápido posible para que el tiempo sea lo más corto posible y la potencia sea la máxima posible. ¿Sí? Entonces por eso ellos se llaman levantadores de potencia. Entonces, ¿qué pasa con ese trabajo? Si lo miramos desde el punto de vista del teorema del trabajo y la energía, entonces este trabajo va a ser igual a la energía total del sistema. Entonces va a ser la energía sobre el tiempo, la energía empleada. Entonces, entre usted más haga fuerza, ¿sí? En tiempo determinado, entonces usted se va a cansar porque está usando mucha potencia, ¿sí? Entonces usted va al gimnasio, ¿sí? Y hace, no sé, toda su rutina. Entonces, como usted utilizó mucha energía durante, pues, un intervalo de tiempo, entonces, pues obviamente se va a cansar, ¿sí? Entonces su energía va a disminuir, su potencia va a disminuir y con el tiempo, pues no va a poder levantar nada, ¿sí? Entonces, este concepto de la potencia mecánica, ¿sí? Teniendo en cuenta pues, el teorema del trabajo y la energía, donde el trabajo total, el trabajo neto es equivalente a la energía del sistema, entonces se puede utilizar en la parte aquí eléctrica. Entonces, la energía transformada o toda esa energía que estamos trabajando sobre el tiempo pues va a ser igual a la potencia que vamos a trabajar. Entonces, en este orden de ideas, la potencia eléctrica, o sea, esta que tenemos acá, ¿sí? La potencia eléctrica, acuérdense que ya hablamos de que la energía potencial es igual a Q por B, entonces por eso la estamos poniendo aquí, la energía que utiliza cierta situación o cierta energía potencial por el voltaje sobre el tiempo, entonces es igual a I por B. Ojo, eso no es un 4 romano, es la corriente por el voltaje. ¿Listo? Recuerden que Q sobre T es corriente. ¿Listo? Q sobre T es corriente. Entonces, por eso la potencia va a ser igual a I por B, o sea, la corriente por el voltaje. Ahí se olvidó cuadrar todo esto. Entonces, si las unidades del sistema internacional son watts, ¿cierto? Acuérdense que la potencia se mide en watts. Usted compra un bombillo y le dice que esto vale 60 watts, así como se ve en la imagen. Entonces, los watts de potencia. Entonces uno normalmente compraba un bombillo de 100 watts para que iluminara pues bien, ¿sí? Ahora le toca a uno comprar de 60 para poder ahorrar. Entonces los watts, entonces esa unidad de potencia es igual a joules. Recuerden que joule es la unidad de energía sobre segundo. Seguimos trabajando la idea que la potencia es igual a la energía sobre tiempo, ¿sí? Y ya vimos que esto es igual a Q por B sobre T. O sea, recordemos que Q sobre T es la corriente, entonces la potencia es igual a I por B. ¿Listo? No sé por qué me quedó esto antes, pero bueno. Entonces, aplicando la ley de Ohm, entonces teniendo en cuenta que la ley de Ohm, ¿qué nos relaciona? Pues la ley de Ohm nos relaciona tanto, a ver, todo un capítulo de la ley de Ohm. Entonces, la ley de Ohm nos relaciona tanto el voltaje, Intensidad. ¿sí? El voltaje, la corriente y la resistividad
Entonces el voltaje, ¿sí? El voltaje en la ley de Ohm va a ser igual a la intensidad, o sea, la corriente por la resistencia. ¿Listo? Entonces el voltaje en la ley de Ohm va a ser igual a la corriente por la resistividad o por la resistencia. Entonces esta ecuacióncita se pone aquí, se reemplaza. Y entonces la potencia eléctrica también va a estar o va a depender también de la resistividad del cuerpo o del objeto o del hilo conductor que estamos ahí trabajando. Entonces recordemos que la resistividad de quién depende, también depende del material que estamos trabajando, ¿sí? Entonces ahí ya digamos cuadra la situación. Ay, se me perdió aquí el lápiz. Listo. Si despejamos la corriente de la ecuación de Ohm, entonces nos quedaría B sobre R. Entonces, voltaje sobre resistividad es igual a I, ¿sí? Y esta la reemplazamos aquí en la ecuación, entonces nos quedaría que la potencia eléctrica va a ser igual al voltaje al cuadrado sobre la resistividad. Entonces vean que nosotros podemos medir la potencia eléctrica ya dependiendo o de la corriente y la resistividad o del voltaje que fluye por la resistividad, sobre la resistividad. ¿Listo? Entonces, ojo, tengan cuidado ahí con eso, las copian, las revisan. Bien. Entonces, fíjense aquí, aquí tenemos un bombillo. Entonces, la imagen nos muestra un bombillo de 60 watts. Miren, esta es la potencia, ¿sí? De 60 watts. Vemos la corriente que fluye a través de ese bombillo y el voltaje que es de corriente alterna. ¿Listo? Es de corriente alterna. Ahí nos está mostrando el símbolo de corriente alterna. Y la corriente que fluye. ¿Listo? Entonces, ojo ahí la situación. Tengan mucho cuidado con eso. Ay, pero qué cosa. No arreglé todas las... Entonces, vamos a calcular la resistencia de un faro de un automóvil es de 40 watts. La resistencia. Calcule la resistencia de un faro de un automóvil de 40 watts diseñado para 12 voltios. ¿Listo? Así como se muestra en la imagen. Entonces, recuerden que primero... Ay, ¿qué pasó? Recuerden que primero sacamos los datos, ¿no? Tenemos la potencia es de 40 watts y el voltaje es igual a 12 voltios. ¿Listo? Entonces ya tenemos los dos datos y nos están preguntando la resistividad. ¿Cuál es la resistividad de ese, o la resistencia de ese bombillo? Vamos a utilizar aquí potencia es igual al voltaje al cuadrado sobre resistividad. Despejamos. Tenemos aquí la ecuacióncita. Entonces vea, voltaje sobre potencia. Reemplazamos y encontramos de que es igual a 3,6 ohmios. Ojo, aquí no estamos diciendo que el bombillo es hecho de, no sé, de un alambre de tungsteno, no estamos hablando del material, no estamos hablando de que tiene un hilo de cobre ni de hierro que se está encendiendo ahí, no, ni de qué material es el filamento, simplemente estamos hablando de la resistencia que tiene ese bombillo de esa potencia. Bueno. Bueno, entonces fíjense aquí en este arreglo. Ay, yo había arreglado esto, pero... Entonces fíjense en esta imagen. Verifíquenla, revísenla. Échenle un ojito aquí. Vamos a suponer que esa es la conexión de nuestras casas. ¿Sí? Y que sobre esa red eléctrica pues está conectado un secador, el equipo, un calentador eléctrico, ¿sí? Y un bombillo, ¿sí? Pero es un bombillo de 100 watts, un calentador de
1800 watts de potencia. El estéreo, bueno, el equipo es de 350 watts y la secadora de cabello 1200 watts. Entonces se tienen diferentes aparatos eléctricos conectados a la red eléctrica donde se tiene un fusible o taco. ¿Listo? De 20 amperios. ¿Listo? Bueno, entonces ahí ya vamos a mirar qué es lo que sucede. De 20 amperios. ¿Será que todos los aparatos se pueden conectar y encender al mismo tiempo? No, señor. Entonces fíjense ahí la situación. Entonces pues vamos a verificar. Entonces, listo, miremos aquí la bombilla. Entonces, la bombilla. Entonces, ¿cuánta corriente extrae? Recuerden que potencia es igual a I por R, ¿no? A I por B, perdón. Despejamos y entonces nos queda que la intensidad es igual a la potencia sobre el voltaje. Y esa es la ecuación que estamos usando. Entonces ya nos dan la potencia, la del bombillo, dividido los 120. Vean, aquí está el 120, ¿sí? Que es la corriente del tomacorrientes normal. Y este secador de este bombillo extrae 0,8 amperios. ¿Listo? Entonces, si solo estuviera prendido el bombillo, extrae 0,8 amperios. Vamos con el calentador. Entonces, el calentador extrae 15 amperios. O sea, imagínense ese calentador. El receptor, o sea, el equipo, entonces extrae 2,9 amperios. ¿Listo? Ahí vamos sumando. Listo. Y la secadora de cabello, entonces 1200 watts sobre 120 nos daría 10 amperios. Entonces fíjense acá, si todo lo tenemos conectado, miren el bombillo, ¿sí? El calentador, el equipo, la secadora nos da 28,7 amperios. Entonces, ¿el taco va a aguantar? Se dispara, profe, Se se disparó, sí, acciona. hace rato, sí. El breaker. Sí, 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 sí. Entonces, fíjense que a partir del término o del concepto de potencia eléctrica podemos verificar ese tipo de cosas. Entonces, por eso es muy importante, o bueno, mencionarlo, mirarlo, conocerlo un poco. Bueno, entonces esto resultaría en que el fusible se quemaría. ¿Qué debemos desconectar? Pues lo mejor sería desconectar ese calentador. Sí, claro, porque que está consumiendo más. Ese es el que está consumiendo más. Entonces, alguna vez los recibos de Codensa traían esa tabla de cuánto consumía cada cosa, ¿sí? Para que la gente se diera cuenta de cuánto consumía y pues que tuviera mucho cuidado frente a eso y sobre todo pues poder ahorrar algo de energía. Bueno, supongamos que eso no está conectado así tan chévere como está en ese dibujo, sino que está todo conectado a una sola toma corriente por medio de una T. No se puede, profe, hay un corto porque se recalienta todo el circuito. Claro, ahí está la situación, ¿sí ven? Entonces, bueno, digamos que tú lo tienes más presto el concepto porque trabajas, digamos, en eso y has tenido, digamos, el contacto directo. Pero digamos que Eh, uno es todo olvidadizo, uno que no juega con eso, digamos. Entonces uno pretende mm, conectar tres, cuatro cosas a una misma toma corriente. Entonces, pues por eso hay que tener mucho cuidado con eso. sí, profe, o sea, se me hace familiar porque era que como yo estaba en el INCAP estudiando electricidad industrial, entonces el tema de la ley de Ohm es prácticamente fundamental para los electricistas. Sí, Eso es fundamental para ellos. Claro que yo no la di muy a fondo, pero sí logré verla ya. Se me hace familiar. sí, no, igual ahorita la vamos a retomar. Igual ahorita la vamos a retomar. Entonces aquí llevamos potencia eléctrica. Bueno, entonces revisemos qué sigue. Bueno, pero entonces, con los muchachos, ¿alguna duda frente a este ejercicio? No, señor. No, profe. No, es muy sencillo, ¿no?
Sí, la ecuación es muy sencillita, no hay que hacer mucho. Es más, los ejercicios concentrados de este tema es muy parecido aquí a esto. Ahora sí llegamos a la ley de Ohm. Bueno, entonces la ley de Ohm, bueno, es una de las fundamentales. Aquí prácticamente es donde nos vamos a concentrar y a quedar un buen rato. Y de aquí ya vamos a pasar al tercer corte, viendo las leyes de Kirchhoff y las mallas. Pero pues nos vamos a concentrar aquí en ley de Ohm. Entonces dice, la ley de Ohm relaciona tres variables fundamentales, como lo es la corriente, el voltaje y la intensidad y la resistividad. ¿Sí? En un concepto más claro, expresa que todo objeto en la naturaleza tiene de alguna manera una oposición al flujo de corriente, como lo estudiamos en la resistividad. ¿Sí? Entonces, aquí no estamos mirando eh, resistividad, o sea, digamos, para estudiar más la resistividad, tendríamos que pues ya concentrarnos en el tema y eso se come mucho tiempo, porque empezamos a ver las características del material, si eso se calienta o no se calienta. Entonces, cuando usted conecta el cargador de su computador, el cargador de su celular, y usted después lo va a desconectar, usted siente que está caliente, ¿sí? O sea, se calentó. ¿Eso por qué pasa? Por el flujo de corriente que hay a través de todo ese circuito y como ellos al aumentar el flujo de corriente aumenta su temperatura y la temperatura influye en la resistividad. Entonces, no sé si alguna vez han visto o han escuchado del tren flotante que tienen en Japón. Flotante, profe. Sí, es uno que flota El y viaja, electromagneto. y viaja como a 3.000 kilómetros por hora. Ah, sí, 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 qué va. Sí, sí. Sí. El ultra tren bala. Entonces, ¿cómo hacen eso? Entonces, en principio, lo hacen pues, con un campo magnético y esos campos magnéticos se generan a través de la superconductividad de algunos materiales. Entonces, hay unos objetos que a la temperatura ambiente son pasivos, o sea, no tienen ningún campo magnético, no se atraen, no pasa nada. Pero cuando se bajan las temperaturas por debajo de los 100, 200 grados, entonces, ahí sí ya despiertan propiedades magnéticas y los que son magnéticos despiertan entonces capacidades superconductoras y supermagnéticas. Tan magnéticas que hay un material que es capaz de levantar un sapo. Hay un video donde hay un material que lo echan en nitrógeno líquido, o sea, lo bajan la temperatura hasta menos 270 grados y cogen y lo pasan por encima de un sapo. No sé qué tan grande será el sapo, como el celular de grande por ahí. Y estoy hablando de un sapo, ¿no? Y lo levanta, ¿no? Y lo levanta. Entonces, imagínense, o sea, ya puede atraer la materia, o sea, la materia orgánica, ¿sí? O sea, ya no, no la parte inorgánica, ¿sí? Entonces la superconductividad también depende de la temperatura, pero pues como les digo, eso es un tema totalmente, pues ya nos salimos de la cosa de lo que necesitamos. Por ahora vamos a estudiar la ley de Ohm. Entonces la ley de Ohm nos relaciona pues las tres variables. Aquí tenemos este triangulito, por favor cópienlo, ténganlo ahí a la mano. Entonces el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. La corriente es igual al voltaje sobre la resistencia y la resistencia es igual al voltaje sobre Intensidad. la intensidad de la corriente. ¿Listo? Igual esto lo alcanzaron a ver con Diego, ¿no? O lo están viendo con Diego. ¿No lo vieron o sí lo vieron? El profe no Pues da, no, Sí, chan, chan. Listo. Bueno, tenemos el siguiente circuito de corriente continua. Está compuesto por una batería de 12 voltios, una resistencia de 10 ohmios. La flecha muestra el sentido de la corriente en el circuito, demostrar que la ley de Ohm se cumple para cada caso. ¿Listo? Volvemos y recalcamos aquí la situación. Fíjense que la corriente fluye desde el positivo al negativo. ¿Sí ven? Bueno, entonces vamos a... ¿Qué variable falta?
Ahí La falta La intensidad, profe. la La intensidad. intensidad de la corriente. Eso, entonces tenemos el voltaje, que el voltaje son 12 voltios. Tenemos la resistividad, que son 10 ohmios. Y falta la corriente. Listo. Entonces, la corriente que es igual, venga, nos devolvemos. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, corriente es igual a voltaje sobre resistencia. O sea, 12 dividido 10. Entonces, listo. 1.2. 1,2 ohmios. ¿Listo? Entonces, sencillo. No, Sí, no, profe, ohmios no. Ay, corriente. amperios. Uy, sí, Corriente. corriente. Chile corriente. Ay, pucha, Amperio. si son amperios. 1.2 amperios. 1,2 amperios. Bueno, ¿sencillo? Sí, profe. Sí. Listo. Listo, a ver, ahí está. Bueno, listo, ahí tienen. Ese está en el taller, ¿no? Estos ejercicios están en el taller. Entonces, a ver, hagan el primero, el A. Bueno, hagan el A, El el B, el C, C. el D. No, pues ahí, porque estos están en el taller, ¿no? Están para hacer en el taller. ¿Todos? Sí, todos esos están para hacer en el taller. Entonces hagan el A, el C y el F. Porque se nos fue el tiempo. La resistividad equivalente. Bueno, entonces aquí es donde ya vamos a ver circuitos en serie y paralelo. ¿Listo? Pero en resistencias. Bueno. Entonces Uy, fíjense esto es feo. eso. Entonces, recuerden que es en serie cuando están conectados a un mismo hilo, ¿no? Son circuitos en serie, pero ojo, resistencias, ¿no? Resistencias conectadas en serie por un mismo hilo y paralelas cuando están conectadas a varios nodos o a varios hilos. ¿Listo? Profe, una pregunta, Señor. pero luego, con la ley de Ohm, sí se hace lo de la resistencia, ¿no? Es con la ley de Watt. No. Estamos aquí primero. Vamos a hacerlo, sumar la resistencia equivalente y con la resistencia equivalente aplicamos la ley de Ohm. ¿Sí? ¿Sí me entiendes ahí? Lo mismo que Sí, hacíamos señor. con los condensadores. Con los condensadores. ¿Sí? Entonces hallábamos la capacitancia equivalente y ahí hallábamos la carga o el voltaje. Entonces, lo mismo vamos a hacer acá. Entonces, circuitos en serie. Entonces, cuando tenemos resistencias en serie, las sumamos directamente, ¿no? Entonces, resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. Creo que eso ya lo habían visto, ¿no? Sí, profe, sí, por ahí un circuito que hicimos. Eso, entonces ahí ya. Cuando estamos sumando resistencias en serie, sumamos resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. Y cuando la estamos trabajando en paralelo, utilizamos los recíprocos de la resistencia. Entonces, 1 sobre resistencia equivalente. Entonces, eso es lo más importante cuando estamos trabajando resistencias, ojo, resistencias en paralelo. ¿Listo? Que vamos a utilizar los recíprocos de cada una de las resistencias. Entonces vamos a hacer un ejemplo de esto. Listo, miren acá. Vamos a hacer este ejercicio. Porque ya van a ser las 8. Entonces, en principio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mirar. Claro, analizar qué es lo que vamos a resolver de primeras. Entonces, fíjense que lo primero que normalmente resolvemos es lo que está en paralelo. Entonces, estas tres resistencias se encuentran en paralelo. ¿Listo? Entonces, esas tres resistencias son en paralelo. Entonces, lo primero que vamos a solucionar es esta parte. Un equivalente. Eso. Entonces, esa parte del paralelo. Entonces, sería
1 sobre resistencia equivalente. Recuerden que como están en paralelo, vamos a sumar los recíprocos. Entonces sería 1/4 más 1/6 más 1/12. ¿Listo? Entonces los recíprocos. Entonces 1/4 más 1/6 más 1/12. ¿Listo? Porque son en paralelo. ¿Cuánto es eso? Esa fue la parte que no entendí, profe. Esa es lo que le iba a preguntar yo con la ecuación de los condensadores. Ah, bueno, entonces vamos a sumar, ¿no? Entonces 1/4. Entonces sería 1/4 más 1/6 más 1/12. ¿Y cuánto nos da? 1/2. Medio. Da 1/2. Listo. Entonces, bueno, entonces, resumiendo, tenemos que 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1/2, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Nos toca despejarlo. O le da la vuelta. Entonces Simplemente. le damos la vuelta, ¿no? Le damos la vuelta. Entonces, al darle la vuelta, la resistencia equivalente va a ser igual a 2. Entonces, toda esta parte, todas esas tres resistencias son equivalentes a 2 ohmios. ¿Listo? 2 ohmios. A 2 ohmios, profe. Sí, porque estamos hablando de resistencia. Entonces, hagamos otra de la suma. Entonces sería 1/4 más 1/6 más 1/12 es igual a 1/2, ¿cierto? El 1/2 que tenemos ahí. Pero ¿qué tenemos acá? Es, como son en paralelo, tenemos el recíproco. O sea, el 1 sobre la resistencia equivalente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Medio? Esta resistencia equivalente, ¿sí? Esa resistencia equivalente pasa a multiplicar. Y este 2 que también está dividiendo pasa a multiplicar y por eso nos queda que la resistencia equivalente es igual a 2 ohmios. Entonces acá está ahí. Listo. Entonces fíjense ahí. Entonces esas tres resistencias sumadas ya se convirtieron en una sola equivalente. O sea, estas tres se convirtieron en esta solita de acá. ¿Y ahora qué pasó? Esta resistencia y esta resistencia son ahora en serie. Entonces vamos a decir resistencia 1, resistencia 2 y esta resistencia 3 ahora son resistencias en serie. Entonces vamos a sumar esas en serie. Entonces esa resistencia, bueno, total o equivalente va a ser igual a la resistencia 1, o sea 3, más la resistencia 2, o sea 7, más la resistencia 3, que fue lo que nos sobró ahorita, el resultado de ese arreglo allá. Entonces esto sería igual a 12 ohmios. Entonces, ojo ahí, la resistencia total del circuito o del arreglo, entonces es igual a 12 ohmios. O sea, ohmios. Listo. Bien. Vemos aquí que la batería de ese circuito es de 50 voltios, entonces el voltaje es igual a 50 voltios. Entonces, ¿cuál es la corriente que fluye por ese circuito? $25 sextos. O sea, 4.16. Uy, ¿de dónde salió eso? Con la ley de Ohm, ¿cuánto da eso? 4.16. 4.16, profe. Sí, pues acuérdate que Corriente. la corriente es igual a ¿qué? Al voltaje
sobre la resistencia. Potencia. Sí, por eso. Eso, 50 entre 12. 50 entre 12. Entre 12. Dividido a 4.16 4,16. amperios. Eso, muy bien, amperios. Ahí está Jonathan. Listo, bien. Entonces, ojo aquí. En el taller, ojo, en el taller tienen que hacer los procesos así tal cual, paso por paso, e ir dibujando el paso a paso de la situación. Entonces ahí para que vayan revisando ahí. Hay 3 ejercicios con los que deben de trabajar ahí la resistencia equivalente. Entonces, recuerden primero observar el ejercicio, revisar cómo se suma paralelo, cómo se suma en serie, ¿sí? ¿Qué se puede sumar en paralelo, qué se puede sumar en serie y resolviendo paso a paso. ¿Listo? Bueno, aquí está el ejercicio. Profe, yo tengo una pregunta Pregunte. respecto. Hay otra fórmula para sumar resistencia en paralelo que es R1 por R2 y R1 más R2, o dependiendo de la resistencia. También es posible hacerlo por Ah, ahí. sí, pues con la formulita de carita feliz. Sí, o sea, como sumar fraccionarios. Lo que pasa es que ahorita pues lo estamos usando con la calculadora y entonces es, digamos, ahí rapidongo. Pero sí, esto normalmente se utiliza pues como si estuviéramos sumando fracciones. Entonces, digamos, si tenemos tres fraccionarios, pues podemos utilizar mínimo como un múltiplo para resolverlo y demás. ¿Sí? O sea, ahí ya la matemática ya depende de lo que ustedes conocen. Bueno, listo, vean, aquí está el ejercicio. Aquí está el ejercicio resuelto. Listo. Bueno. Bueno, entonces para que por favor los revisen, porque el taller es para la próxima semana, ¿no? Sí, cierto. No me acordaba. Sí, Profe, una señor. El preguntita, taller ya profe, es es para la próxima semana. una preguntita, ¿eso lo podemos hacer nosotros? Por lo menos uno lo puede hacer a mano y enviárselo fotos o cómo hacemos ahí. Ya no has leído el taller, ¿cierto? No, pues, profe, la verdad, no me ha dado tiempo de revisarlo. Pues yo creo que ya es hora porque son 20 ejercicios. Sí, o Bueno, sea, pero mejor dicho, esta noche me voy a poner a repasar ese taller. entonces ahí la situación. Necesito que por favor se pongan a trabajar porque pues eso es lo que pasa normalmente con este tipo de situaciones a distancia. Que ustedes dicen, ay, es que el taller es para el 25 y resultan haciéndolo el 25 a las 8 de la noche y a la final no entregan nada. Y pues fechas son fechas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Listo? Necesito que revisen por favor aquí los ejemplos que están propuestos. Veanlos, aquí están. Entonces la resistencia de una bombilla, bueno, esto ya es más que todo este ejercicio. Bueno, es un ejemplo que está ahí inconcluso. Pues está ahí propuesto, pero no se ha terminado. Hay que revisar qué es más eficiente, si las bombillas en paralelo o las bombillas en serie. Pero prácticamente la clase va hasta ahí. Revisemos, por favor, o sea, la próxima clase, o sea, la próxima sesión que nos vamos a encontrar es sesión para resolver dudas y demás, porque ya prácticamente el tema lo tienen ahí. Si tienen alguna duda, cualquier cosa, pues también nos podemos comunicar antes por la plataforma, por el teléfono, por el correo, ¿sí? Pero pues aquí en las diapositivas prácticamente ya tenemos todo resuelto. ¿Listo? Aquí ya tenemos el tema resuelto y toda la situación. O sea, he tenido la función de compartir carteras. Ah, ok, listo. Entonces, muchachos, Andrés y Kevin y Edwin que están ahí conectados. Entonces, muchachos, por favor revisen el taller, ¿sí? Echen una miradita.
Entonces, Andrés, sí es bueno que por favor revises el taller. O sea, yo no les he dicho en ningún momento que tienen que hacerlo por computador. Yo una vez les digo porque pues yo sé que aquí va la pregunta. Y entre todos los profesores nos hablamos, ¿sí? Entonces yo sé cuáles son las cosas que ustedes preguntan y lo que ustedes dicen. Entonces, por favor, revise el cuestionario porque pues esas dudas surgen porque ustedes no leen. Ok, profe. ¿Listo? Entonces, ahí dice muy clarito que tienen que hacerlo a mano, con esfero, ¿sí? Si yo reviso una hoja y no la veo, no la entiendo, no está muy nítida, no la reviso, así de fácil. Porque pues si se está pidiendo a mano es porque lo pueden hacer bien hechecito. Entonces, cuando Profe, ustedes tomen la foto o escaneen el documento, entonces debe quedar nítido para uno poderlo ver. Señor. yo lo estoy haciendo por Word. ¿Es posible por este Sí, método? pues sí, Sí. listo, no hay problema. Sí, no hay problema. Es que el problema que vi es que para colocar la resistencia por Word es como difícil. Sí, bueno, es un Pues, poco más laborioso, pero sí se puede. bueno, Pues entonces, difícil no es, porque todo lo que yo he hecho, todo lo que hice, las diapositivas están hechas con el editor de ecuaciones ok, profe. y los procedimientos. Pero vuelvo y les digo, por favor revisen las características del taller. O sea, no estoy diciéndoles que tienen que presentarlo por Word. Bueno, listo, Kevin ya lo está haciendo en Word, listo, no hay problema. ¿Listo? Cuando lo revise, pues va a ser, visualmente va a ser más fácil revisarlo, ¿sí? Porque es que en la mano, entonces, no sé, a veces hacen tachones, ese tipo de cosas. Entonces, por eso no les piden que lo hagan en esfero, para que cuando le saquen fotos o lo escaneen, quede bien nítido y uno lo pueda entender. Eso sí es, digamos, la regla de oro frente a la situación, que sea entendible, ¿sí? Que sea entendible. Si algo no es entendible, pues no se le pone cuidado porque, pues, o sea, es muy difícil, por ejemplo, que a usted le salgan unas 10 hojas de trabajo y revisarle las 10 hojas, dedicarle, por ejemplo, media hora a revisar su trabajo y que uno no lo entienda. Pues eso es muy feo, ¿sí? Es difícil. Entonces tengan cuidado con eso. Eso sí lo más importante. Los enunciados, los dibujitos, los paso a paso, todo eso es muy importante, ¿listo? Entonces, Andrés, no importa por dónde hagas el taller, si lo haces a mano, si lo haces en Word, si lo haces, no sé, ¿sí? Lo importante es que sea entendible, ¿listo? Creo Ok, que profe. hay una aplicación que se llama escáner, bueno, hay una aplicación que se llama escáner en celular, donde Kamen Scanner. eso, que tú llegas y vas pasando el celular por la hoja y él de una vez te va haciendo el formato PDF de una vez. Entonces, pues ahí sencillo, ¿listo? Si hay alguna situación, cualquier cosa, pues me avisan, ¿listo? Pero sí te recomiendo que por favor revises el taller, porque el taller es bastante extenso, Ok, profe. ¿listo? Gracias, profe. Bien, Edwin, Kevin, entonces ahí que van avanzando, por favor, si se charlan con sus compañeros, pues que por favor avancen lo que más puedan. Entre 8 días pues vamos a solucionar dudas, eh, porque ya el tema hoy, el segundo corte, llegamos hasta acá. Ya el siguiente, lo que sigue ya es un poquito más de trabajo, entonces le vamos a dedicar ahí más tiempo. Pero entonces la otra semana es prácticamente solución de dudas, entregar el taller y la próxima es el parcial, ¿listo? Perfecto, profe. Ok, ¿Listo? profe. Bueno, muchachos, entonces pues muchas gracias por su compañía, muchas gracias por asistir. Cualquier cosa, pues ustedes saben, con mucho gusto estoy por acá. Entonces les deseo una bonita noche, porque tengo clase ahorita. Entonces les deseo ahorita una bonita noche, un buen fin de semana. Que estén muy bien.